Hola, buen día. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Esperamos 2 minutos más, yo les dije cuarto, porque tenía que hacer unas cosas temprano. Y se lo toman con mucha exactitud. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a ver si terminamos con la lectura de las atribuciones del presidente. Ayer habíamos llegado hasta el inciso 15, los poderes de guerra, cuando dice que declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. Es un acto complejo que lo hace como jefe de Estado, porque declarar la guerra es un acto del derecho internacional frente a otro Estado de las mismas características. Pero no es un acto simple, sino es complejo porque requiere la aprobación del Congreso. Vamos al inciso 16, que dice: declara en estado de sitio uno o varios puntos de la nación, en caso de ataque exterior, y por un término limitado con acuerdo del Senado. O sea que en este primer supuesto es un acto propio, declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la nación con acuerdo del Senado por causa de ataque exterior. Recuerden que el estado de sitio tenía dos causas: el ataque exterior por un lado, la conmoción interior por otro. En caso de ataque exterior, es una atribución personal del presidente, pero con acuerdo del Senado, porque implica el aspecto federal de la cuestión, porque estamos involucrando territorio de provincias, probablemente. El estado de sitio puede ser en todo el territorio nacional, una región, una provincia, varias provincias. Eso lo define el presidente si hubiera que hacerlo. El segundo párrafo dice: en caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. O sea que el establecimiento del estado de sitio es una facultad del Congreso que lo debe hacer por ley, cuando hay conmoción interior. Acá la palabra clave, tanto en este inciso como en el artículo 23, es interpretar lo que significa la conmoción interior. Se dio un debate el año pasado para establecer si la situación de la pandemia por el COVID-19 generaba una situación interior, una conmoción interior que ameritaba a que el Congreso declarase a todo el territorio de la nación en estado de sitio, con las consecuencias de las limitaciones parciales de las garantías individuales, cosa que no ocurrió, pero sí ocurrió limitar parcial o totalmente las garantías individuales por un decreto de necesidad y urgencia, cuando debió haber sido, desde mi punto de vista, una tarea del Congreso. Pero bueno, lo dejo solamente como un comentario. Entonces, el inciso 16 se divide en dos aspectos. Tiene que ver con el estado de sitio, lo puede declarar el presidente con acuerdo del Senado en caso de ataque exterior, o lo puede
establecer el presidente por decreto cuando el Congreso está en receso, porque esta es una facultad del Congreso. Y después dice el presidente la ejerce con las limitaciones prescritas por el artículo 23. Inciso 17, este es un inciso simple que dice, puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos, acá tenemos que interpretar o leer, y a los ministros, ¿m? Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración, o sea, todo el personal superior, ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, directores, etc., y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes y ellos están obligados a darlo. Acá hay una obligación del subordinado, del subalterno, de informar frente a la petición que realiza el presidente. Este es un inciso que lleva adelante en su carácter de jefe de gobierno. 18. Puede ausentarse del territorio de la nación con permiso del Congreso. En el receso de este solo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público. Este inciso en la redacción anterior a la reforma de 1994 establecía que no puede ausentarse del territorio de la capital sino con permiso del Congreso. Ahora lo amplía la reforma y dice puede ausentarse del territorio. Antes decía no puede ausentarse de la capital. Ahora, hay un cambio gramatical más propositivo, mejor, me parece un poco mejor redactado. Puede ausentarse del territorio de la nación con permiso del Congreso. Por lo general, el Congreso otorga este permiso una vez al año, al principio de las sesiones ordinarias, cosa que si el presidente tiene que viajar en forma inesperada, ausentarse del territorio nacional en forma inesperada, no requiera de la autorización. Profe, ¿esa Sí, autorización se la dan por ley o no? O sí, sea, es una... todo lo que hace el Congreso es por ley. Todo lo que hace el Congreso es por ley. Pero bueno, son habituales, es una costumbre legislativa, no se le niega a nadie. Aunque podría ocurrir que el Congreso por ahí se enoja y le prohíbe. Supongamos que el presidente está siendo sometido a un proceso de juicio político y ya tiene la acusación de la Cámara de Diputados y se encuentra el Senado deliberando para emitir la sentencia, que puede ser la destitución o no, y en el medio de esta deliberación el presidente manifiesta públicamente que tiene que ir a un congreso, yo que sé, a Cuba, a México, a Irán, a China, a Rusia, o a cualquier país. Y el Congreso puede pensar que el presidente lo que está haciendo es buscando una justificación para ir a un país que tenga buenas relaciones con la Argentina y pedir el asilo político. Entonces puede ocurrir que sancione una ley negándole, prohibiéndole o quitándole la autorización que a principio del año legislativo se le ha otorgado, suspendiéndola para que, por ejemplo, durante la tramitación del Estado del juicio político no pueda salir, no puede ausentarse del país. Puede ocurrir, no ha ocurrido nunca, pero puede ocurrir. Así que así como el Congreso otorga esta autorización, puede quitarla o puede negarla también. Inciso 19. Puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, o sea, durante el receso del Senado, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Esto es una herramienta muy cuestionada, es como un remedio, es un remedio, pero que se ha aplicado en muchas oportunidades, a veces con un criterio normal y otras con un sentido de la oportunidad. Dice que puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado. ¿Cuáles son los empleos, Valentina, que requieren el acuerdo del Senado? Pregunta de examen.
Los jueces. Vos sos Valentina ahora. A ver, Maitena, los jueces. Perfecto. ¿Qué jueces? Los inferiores, los de tribunales inferiores, no los de la Corte Suprema. Esos no requieren acuerdo del Senado. Sí, acuerdo del Senado, pero, pero el presidente no participa de la elección. Y según lo que establecía el artículo, creo que ¿Cómo que no 99, inciso participa? 4, ¿Cómo que no participa de la elección de los miembros de la Corte? no sé entonces. Todos los jueces necesitan el acuerdo del Senado. Sí, del Pasa acuerdo que del Senado. Sí. todos, de la Corte y para abajo, todos. Lo que pasa que en los inferiores hay un proceso de selección por el Consejo de la Magistratura, pero después se remite una terna que lo vincula al presidente, y después el presidente elige uno y lo manda al Senado, y el Senado le presta acuerdo o no. O sea, los jueces. ¿Qué otros empleos pueden ser llenados con acuerdo del Senado? No, después también está el artículo, pero es lo mismo, que el artículo 99, inciso 4, que dice cuando los jueces llegan a la edad de 75 años. No, olvídate, ya está, los jueces. ¿Qué otros Ok. empleos pueden ser llenados con acuerdo del Senado? Renata, si habilitan el micrófono es mucho más fácil. Pensaba en los ministros, pero creo que no necesitan acuerdo del Senado. No estoy segura. No. Máximo. No, pensaba en los embajadores, pero no, también es directo del presidente, si no, no No, los recuerdo mal. embajadores, hasta ahora están yendo todos al recuperatorio. Los embajadores es con acuerdo del Senado. Los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas es con acuerdo del Senado. Entonces acá dice el inciso que puede llenar estas vacantes, puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso. Y esta es la frase, la oración a tener en cuenta. Esa vacante debe ocurrir durante el receso, o sea, el receso del Congreso es del 1 de diciembre a fin de febrero. Supongamos que el 15 de diciembre se muere un juez federal en Necochea. Normalmente se comunica esa vacante al Consejo de la Magistratura, al Poder Judicial, se llama a concurso, primero viene la inscripción, se anota la gente, oposición, antecedentes, examen, corrección de examen, terna, pim, pum. ¿Sabe cuánto tarda esto? 2 años y medio, 3. 2 años y medio o 3. Y el Juzgado Federal de Necochea está vacante. Porque el juez, la vacante ocurrió durante el receso del Congreso. ¿Puede el presidente cubrir esa vacante? Hasta que, como dice acá, que expirarán a fin de la próxima legislatura. O sea, tiene todo un año el Congreso, o el Senado en este caso, para prestar el acuerdo si es que el Consejo de la Magistratura actúa rápidamente. Entonces, a mí me parece que sí, que es lógico, porque si no, igual piensen esto con la mentalidad del constituyente originario, en 1853, que es cuando se piensa esto, porque estos empleos federales, o sea, jueces de todas las instancias, miembros del servicio exterior, cónsules, embajadores, ministros plenipotenciarios, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, se puede producir la vacante y llenar la vacante puede tardar mucho tiempo. En una Argentina, en 1853, cuando se sanciona originariamente este artículo, que por ahí los tiempos eran distintos a los tiempos actuales. Entonces,
le dan una facultad. Yo si fuera presidente y tengo una vacante en un juez federal en Necochea, y que el tipo se me jubila el 20 de diciembre o el 10 de enero, y yo trato de cubrirla. ¿Por qué? Porque Necochea, el juzgado federal de Necochea es muy importante porque tiene todo el puerto de Necochea, Quequén y Necochea, un puerto de ultramar. Hay muchísimas causas de accidentes laborales, marítimos, contrabando, tráfico de estupefacientes. En Necochea, el juzgado federal de Necochea, como dicen ahora los chicos, es un juzgado federal picante. Entonces, no lo puedo tener vacante. No lo puedo tener vacante. Solamente con los accidentes entre los buques, el problema de los hundimientos, de los seguros. A veces se los dejan hundir para cobrar un seguro, para transferir un permiso de pesca. A veces hay accidentes laborales, bueno, la aduana, migraciones, entra mucho personal embarcado extranjero, de todo. Entonces el juzgado federal de Necochea es un juzgado federal, como el de Mar del Plata, son juzgados federales importantes que no pueden estar vacantes. Entonces el presidente tiene esta facultad de decir, bueno, lo nombro a Renata como jueza federal en Necochea. Y el Consejo de la Magistratura, ese nombramiento, la nombro el 25 de enero. Y ese nombramiento en comisión, ¿qué significa la comisión? Que no pasó el procedimiento normal y habitual y que no tiene estabilidad. Estar en comisión significa quitarle una de las herramientas más importantes a un juez, que es la estabilidad. Y va a durar ese nombramiento hasta el final de la próxima legislatura. La próxima legislatura empieza el 1 de marzo y termina el 30 de noviembre. En todo ese lapso tiene el Consejo de la Magistratura para llevar adelante el procedimiento concursal o una embajada, ¿no? Embajadas claves como Estados Unidos, Francia, España. Hay que nombrar al embajador. Argentina no puede estar todo un proceso senatorial para prestar el acuerdo y no tener un representante oficial en una de las embajadas clase A, que son de las más importantes. Bueno, para eso sirve. Para eso sirve. Ahora, ¿qué pasa si el presidente quiere? Esta es una pregunta que yo también la hago cuando estoy por poner entre un 3 y un 4, o cuando estoy por poner entre un 9 y un 10. Es muy difícil la segunda, pero entre un 3 y un 4 puede ser. Entonces yo hago esta pregunta: ¿qué pasa si el presidente cubre? Vieron que hay una vacante en la Corte, ¿no? Yo a veces pienso que estoy hablando en chino. Hay una vacante en la Corte. ¿Quién es el juez que se jubiló? Nolasco, es una mujer. La doctora Hayton de Nolasco. Bueno, ¿podría el presidente hoy a la tarde cubrir esa vacante en función del inciso 19 del artículo 99? ¿Por qué no, Renata? Porque no está en receso el Congreso. O Porque la sea, vacante no se produjo. La vacante no se produjo cuando el Congreso estaba en receso. La doctora Hayton de Nolasco renunció hace un mes, supongamos. Entonces el Congreso está en funciones. ¿Podría el presidente haber iniciado con el Poder Judicial, haber iniciado el procedimiento de designación? Todavía no lo iniciaron, aunque parezca mentira. Pero ahora supongamos que el 30 de noviembre termina ahora las sesiones ordinarias. ¿Podría el presidente el 15 de diciembre cubrir esa vacante en función de este inciso? ¿Por qué no, Valentina? Por lo que había dicho Renata. O sea, está en receso, pero la vacante se realizó antes del La receso. vacante ocurrió antes. La vacante ocurrió antes. Entonces no podría. Bueno, vamos a ver si lo hace o no lo hace. Me repito el inciso. Puede Profe, llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Bueno, dejamos ahí. Inciso 20.
Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. Esta también es una facultad extraordinaria que tiene el presidente como jefe de gobierno, de establecer la intervención federal en una provincia o en la ciudad de Buenos Aires. Y acá, el hecho de que la ciudad de Buenos Aires pueda ser intervenida es como que la asimila en parte a una provincia, porque solo las provincias pueden ser intervenidas. Esto genera un poco de problemas de discusión doctrinaria, ¿no? Entonces, decreta la intervención federal en una provincia o en la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso. O sea, como que el presidente en varios incisos, ustedes han visto que en caso de receso del Congreso asume temporariamente algunas facultades por cuestiones de emergencia, como para que, está bien, porque para que no sentir que existe cuando el Congreso está en receso una falta de continuidad o falta de atribuciones para ejercer el gobierno, para llevar adelante o salir de una crisis. Lo que pasa es que ahora este es un inciso nuevo, pero hay otros, por ejemplo, el que vimos anteriormente fue escrito cuando el Congreso tenía 7 meses de receso. Fíjense que en 1853 hasta 1994 el Congreso funcionaba del 1 de mayo al 30 de septiembre. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, funcionaba 5 meses y había 7 meses de receso. Entonces era lógico que el presidente, que el constituyente o la Constitución le diera estas facultades al presidente. Pero hoy el Congreso está en receso, diciembre, enero y febrero. Son 3 meses nada más. Hay que medir esto también cuando estudiamos la Constitución. La reforma del 94 amplía el periodo legislativo y por lo tanto acorta los periodos de receso. La Constitución originaria eran 5 meses de tarea legislativa, 7 meses de receso. Hoy son 9 meses de tarea legislativa, aunque a veces no se note, y 3 meses de receso. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a ir al inciso 3, que es el que nos había quedado colgadito. Y dice el inciso 3, que se divide el inciso 3 en 4 párrafos. Vamos a analizar párrafo por párrafo. Es un artículo muy extenso. Es como que lo hubiera redactado el enemigo, o sea, para no nombrar a nadie, que nadie se ofende. Me parece que adolece de un gran vicio en la gramática, pero bueno, es lo que hay. Arranca con el primer párrafo que dice: participa en la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. O sea que este inciso, este párrafo era similar al párrafo que ya existía antes de la reforma del 94, que decía: participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, la sanciona y promulga. Ahora dice, también acá aparece lo que decía Maitena ayer, en nuestro texto originario, la sanciona. Bueno, podemos decir que es un giro gramatical, lingüístico, porque indudablemente, desde lo técnico, bueno, a ver, desde lo técnico hay toda una discusión. ¿Cuándo tenemos una ley? Cuando el Congreso en sus 2 cámaras vota un proyecto de ley y pasa al Poder Ejecutivo, lo que tenemos es un proyecto de ley votado por el Congreso. Un proyecto de ley votado por el Congreso. Por más que el texto dice el Congreso sanciona con fuerza de ley, pero lo que tenemos técnicamente es un proyecto de ley votado por ambas cámaras, que va al Poder Ejecutivo, que se convierte en ley con la promulgación. No tenemos una ley del Congreso que el presidente promulga. Tenemos un proyecto de ley votado por ambas cámaras que el presidente promulga. Eso es lo técnico.
Algunos pueden entender que con este pase al Poder Ejecutivo para su promulgación, que puede ser una promulgación por decreto o una promulgación automática si deja pasar los 10 días sin observar, algunos pueden entender que ahí se completa y se sanciona la ley con la actuación del Poder Ejecutivo. Algunos pueden decir eso. A mí me parece que es mucho más técnico lo que dice ahora el inciso, que dice: participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace públicas. Hasta acá, más allá de esta charla, este inciso no ofrece ningún problema interpretativo, es el rol del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente, en su rol de colegislador, al promulgar y publicar a la ley. Profe, Sí. una duda. La promulgación, tengo entendido que se hace en el mismo decreto o en el mismo momento en que se la publica, se la promulga, pero no sé si está bien. ¿Cómo se la publica? No. Primero se promulga y luego se publica. ¿Y la promulgación es a través de un decreto? ¿Sí? Listo. Sí, por supuesto. El decreto puede ser, digamos, llega el proyecto de ley votado por ambas cámaras, el presidente está apurado y ese mismo día ordena al secretario legal y técnico al área jurídica de presidencia que redacte el decreto promulgando la ley e inmediatamente la mandan al boletín oficial para su publicación. Hoy el boletín oficial funciona todos los días, publica toda la actividad del Poder Ejecutivo, sale publicado vía internet por la página del boletín oficial. Desde las 7, 8 de la mañana ya tenemos todo lo que pasó ayer o anteayer. Antes se mandaba a la imprenta. Se mandaba a la imprenta del Poder Ejecutivo o a la imprenta del Congreso o alguna imprenta particular, y ahí se publicaba en un diario que salía todos los días, que era el boletín oficial, que hay colecciones, ustedes pueden buscar las colecciones del boletín oficial, que en la biblioteca del Colegio de Abogados debe estar, y recién ahí uno se enteraba, porque en el boletín oficial se publican las leyes, pero también se publican los decretos o las resoluciones administrativas de los ministerios, las disposiciones. A ver, el subsecretario de Asuntos Agrarios realizó una disposición estableciendo que se puede plantar cebada al sur del paralelo tal. Yo como me enteraba, si leía el boletín oficial, porque no había televisión en sus orígenes, no había forma de comunicación, y a los efectos de la publicidad se requiere leer la disposición, la resolución ministerial, la disposición de un funcionario inferior, el decreto del presidente, la ley. Si no está publicada, ¿cómo nos informamos? Hoy los medios tecnológicos hacen que yo pueda entrar todos los días, en cualquier momento, a la página del boletín oficial para saber lo que se publicó hoy, lo de ayer, lo de antes de ayer, o tengo un buscador y saber todas las disposiciones que la Secretaría de Industria dispuso en los últimos 6 meses. Pero en otro momento esto no era así. ¿Y cómo me entero? Por eso el derecho administrativo en las capitales, tanto a nivel federal como en las capitales de provincia, para interactuar con el Estado, para litigar o discutir con el Estado, es tan fuerte. Quizás no lo vemos desde Mar del Plata, porque Mar del Plata es una gran ciudad, pero que no es capital de provincia. Entonces, no hay mucha disputa administrativa, salvo la que puede generar controversias con la municipalidad, la universidad. En Mar del Plata hay muy poco empleado público, igual que en Rosario, porque son grandes ciudades que no son capitales de provincia, pero en otras ciudades que son capitales de provincia, donde la actividad estatal es tan avasallante, ustedes como abogados, la mayoría de los abogados, tienen alguna formación en derecho administrativo importante. Bueno, Y otra no sé duda, cómo decir. perdón, otra duda. Si no la devuelve el Congreso para modificarla o algo así y pasan 10 días. Vamos a empezar a hablar bien, Renata, porque no veo buen pronóstico con esa forma de expresarnos. No la devuelve para, no sé, modificar
El presidente la puede observar, que es el término constitucional, o vetar, que es como le dicen los amigos, ¿no? El presidente Sí. la devuelve porque la veta, porque la observa. ¿Sí? Si no la veta y pasan 10 días, se supone que queda No, se promulgada supone o no. no, se promulga automáticamente. Ah, listo. Se promulga automáticamente. Y el presidente hace el decreto. Porque a veces es una... Yo participé de un poder ejecutivo acá a nivel local, entonces también el Consejo Liberante votaba ordenanzas y yo era el encargado de preparar el decreto de promulgación muchas veces. Entonces hablamos con el intendente. Cuando estábamos apurados, venía la ordenanza del Consejo Deliberante y hacíamos el decreto inmediatamente, porque necesitábamos promulgarla para publicarla y que empiece a regir. Pero cuando el Consejo votaba algo que no nos gustaba, porque no le gustaba al intendente fundamentalmente, por lo general dejábamos pasar el tiempo. Sabíamos que se iba a promulgar automáticamente y pasados los 10 días hábiles desde la sanción, ni siquiera desde la sanción, desde que el organismo legislativo la envía al organismo ejecutivo, que puede ser que la mande inmediatamente o puede ser que pase 3 o 4 días en mandarla, y a partir de que la recibo son 10 días, y dejo que se promulgue automáticamente. Y es como demostrarle al órgano legislativo que no estoy de acuerdo con esa ordenanza o con esa ley si dejo pasar el tiempo y voy por la promulgación automática. Pero son gestos que ocurren dentro de un gobierno. Bueno, primer párrafo, no hay inconveniente. Segundo párrafo, el Poder Ejecutivo no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Yo cuando leí esto hace mucho tiempo dije, chocolate por la noticia, como decía mi abuelo, chocolate por la noticia. No está diciendo nada que yo no sepa, no está diciendo nada este párrafo que ustedes no sepan, está repitiendo lo obvio. ¿Para qué escribir lo obvio? Pero bueno, repito, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, o sea, no poder en ningún caso es no poder, no poder. Y encima dice, bajo pena de nulidad absoluta, o sea, yo no puedo hacer algo, pero si lo hago, ya me está diciendo el constituyente bajo pena de nulidad absoluta. E insanable, o sea, las nulidades, ustedes saben que son las que se pueden corregir o no, esta es insanable, no tiene forma, es una nulidad absoluta y no tiene arreglo, es insanable, no es de aquellas nulidades relativas que pueden subsanarse, no, esta es absoluta e insanable. Emitir disposiciones de carácter legislativo. El presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Porque lo dice este párrafo? ¿O por qué no puede hacerlo? Maitena, ¿por qué no puede el presidente emitir disposiciones de carácter legislativo? Primero porque es una atribución exclusiva del Congreso. ¿Por Emitir, qué es una atribución exclusiva del Congreso? Porque vivimos en una república, porque hay división de poderes, siempre simple la respuesta. claro, pero Pero hay sí, que obvio, pensar, yo entiendo que no lo puede hacer el Poder Ejecutivo porque no es una lo puede división de hacer, poderes y es no lo una puede. competencia del... Pero si la pregunta es por qué es una atribución del Legislativo, no lo sabría Porque responder. estamos en una república, porque cada función del Estado tiene sus obligaciones y derechos, porque cada uno de Claro, los poderes del Estado hace su tarea. El presidente no puede sancionar leyes, el Poder Judicial no puede designar embajadores, el Congreso no puede firmar sentencias. Cada uno hace lo que puede hacer en el marco de su competencia por la distribución de las competencias que otorga la Constitución, y en un sistema republicano, el que gobierna no legisla. Entonces, este párrafo podría no existir. Podría no existir. Podría no existir. Es papel picado. Podría no existir. Pero existe. Bueno, existe y está bueno que exista porque, repito, le está volviendo a decir al Poder Ejecutivo lo que ya sabe.
que no puede en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Punto. Bueno, me voy a hacer un cafecito y sigo. Vayan leyendo lo que viene.
Bueno, seguimos. Profe, ¿me puedo hacer Sí, una pregunta? Me estoy todas las quedando que una duda. quieras. Viste que yo ya te consulté con respecto al inciso 3 que habla de, bueno, que el presidente participa en la formación de las leyes, y en el caso de la Constitución de Brasil habla de sancionar. Entonces yo me Sí, quedé con la duda y me fui a las atribuciones del Congreso. sí, En Argentina tenés en el artículo 12, lo tengo marcado acá, en el sí. artículo 32 dice que hace todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos y demás. O sea que ahí ya dice que hace las leyes. Y El después en el artículo Congreso. 2, el Congreso, sí, sí, eso en la Constitución de Argentina. Y Sí, después en el artículo 12 dice que dicta los códigos civil, comercial, de trabajo y la seguridad sí, social. sí. Pero cuando yo me voy a las atribuciones de la Constitución de Brasil, Ujú. tengo dividida, la Constitución está dividida las atribuciones del Congreso Nacional y después tiene las atribuciones de competencia exclusiva del Congreso Nacional. Y en ningún momento habla de la sanción de leyes. Y entonces por eso me entraba a mí la duda de, Pero encima de sancionan leyes. Bueno, hay que interpretar, sancionan leyes. Algunas son la, exclusivas del Congreso porque son las que tienen, las que son en el orden federal, que no son atribuciones que, o leyes o temas que están excluidos a las legislaturas estaduales. Aunque no diga la palabra sancionan leyes, sancionan leyes. claro, no encontraba ningún inciso que hable de que sancione las leyes, entonces por eso me empecé como a ¿Qué marear un hace, poco. Pero bueno. Maitena, qué hace un Congreso si no sanciona leyes? No, por eso le preguntaba, porque me parecía rarísimo que no lo dijera, pero bueno. Bueno, sí, está bien, la Argentina habla de sancionar leyes. La ley es un producto del Congreso, sea en la Argentina, sea en Brasil, que tenemos un sistema muy similar. Por ahí las redacciones no coinciden, pero ambos No, son pero estados. las Sí. atribuciones son muy parecidas en el Poder Ejecutivo, en el Judicial y en el ¿Por Ejecutivo qué? también, ¿Por qué se te ocurre que son muy parecidos? porque estamos hablando siempre de una república y de un Aparte, sistema federal. porque básicamente son estados federales. Y hay reparto de competencias, hay competencias delegadas y competencias reservadas. Cuando dice atribuciones exclusivas del Congreso Federal, tienen más que ver con las competencias delegadas, que las provincias, los estados miembros ya no pueden ejercer. Bueno, pero hay que leerlo, son las características del lenguaje. Bueno, en los primeros dos párrafos, el primero está bien porque es similar a como venía originariamente, el segundo es, como dice el ministro de Economía actual, Sarasa, es repetir lo obvio, no puede hacerlo, ya sé que no puede hacerlo. Si este inciso no estuviera, no le cambia la vida a nadie, pero bueno, le está recordando que no lo puede hacer. Y que si lo hace, hay una nulidad absoluta e insanable, que inclusive yo puedo pensar que si lo hace, estaría entrando en la causal de mal desempeño y podría ser acusado en juicio político, porque hay una prohibición expresa de la Constitución que el presidente no está respetando, y eso puede generar el mal desempeño y la posibilidad del juicio político y la eventual destitución. Vamos al párrafo 3, que es la novedad de la reforma de 1994. Lo voy a leer, es largo, es aburrido. La mitad de las palabras se las podrían haber ahorrado. Dice, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Bueno, este es el DNU. Acá estamos frente al decreto de necesidad y urgencia, lo que ha regido nuestra vida los últimos 18 meses, centenares de decretos de necesidad y urgencia. ¿Y cuál es la puerta de entrada? ¿Cuándo se justifica?
si es que alguien lo puede justificar. ¿Cuándo se justifica? Cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y acá cada uno de ustedes me va a decir una circunstancia excepcional que se imaginen pueda ocurrir para justificar un decreto de necesidad y urgencia. A ver, ¿quién se anima a pensar una circunstancia excepcional? Si el Congreso está cerrado, que no puede dictar leyes y tiene que dictar una ley Cerrado, urgente. cerrado con llave, decís vos. No, está en receso. Y es una circunstancia excepcional, está en un receso. Puede Renata, ser, todos los años está en Pero, por receso. ejemplo, cuando, o sea, la justificación de que dictaran los DNUs cuando llama empezó la pandemia fue cuando, porque el El Congreso no podía presidente sesionar. convoca extraordinarias. Convoca extraordinarias. El receso ocurre todos los años. No es excepcional. ¿Vos cumplís años? ¿Quién? ¿Yo? Vos. ¿Sí? Sí, pero lo que te digo ¿Todos es, los años cumplís años? sí, ¿El mismo día? sí, no es excepcional. Por más que estés enferma, ¿no cumplís años igual? Sí, Si estás de viaje, ¿cumplís años igual? ¿Es excepcional cumplir años? Pasa todos los años. El receso pasa todos los años. No es excepcional el receso. no, pero una característica excepcional fue que estuvo cerrado al principio de la pandemia, entonces no podían dictar leyes. Y por eso el presidente se justificaba en dictar DNUs. Fue el 20 de marzo, el Congreso estaba funcionando. Sí, pero como no podían verse. Se van a la cancha de River, ponen una banca a 30 metros una de otra. O inventaron esto del Zoom. O se van al medio de la pampa, en campo, ponen un buen sistema de micrófonos y ponen las bancas a 20 metros una de otra. Podemos decir que el primer DNU claro, profe, podríamos hace decir, imposible seguir los trámites previstos en esta Constitución para la sanción de las leyes. A ver, ¿qué otra circunstancia excepcional? La pandemia, al principio, fíjate cómo lo solucionaron después. A ver, ¿quién más tiene otras circunstancias? Pero que esté en receso, no. Primero porque el 19 de marzo no había receso. Porque hasta el 18 funcionó el Congreso. Y después cerrarlo fue una decisión de los presidentes de las cámaras. Pero bueno, podemos pensar que el primer mes, que el segundo mes, circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos. Bueno, pero esto pasó este año, los DNU vienen desde hace 150 años, que no había COVID. A ver, ¿qué otras circunstancias se les ocurre a ustedes? por conmoción exterior, Dame un ejemplo. en caso de guerra, por ejemplo. ¿Pero qué guerra tuvo la Argentina? Quisiera cerrar el Congreso. Ah, no, creí que estábamos hablando de No, supuestos que podrían estamos hablando surgir. de nuestros DNU. Ah, Y aparte, en caso de conmoción interior, una guerra que no puede funcionar el Congreso. No se puede reunir. Porque sí, no, en realidad sí. la circunstancia excepcional tiene que hacer imposible seguir el trámite previsto en esta Constitución. Es decir, que el Para la Congreso no se sanción de la pueda ley. juntar. ¿Eh? O sea, esa circunstancia excepcional se refiere a que el Congreso no se pueda reunir para dictar una ley. Lo que Eso dice la sería. Constitución, circunstancias excepcionales, o sea, fuera de lo común. Está bien, una guerra es fuera de lo común. Primero que la Argentina no ha tenido guerra y la que ha tenido no han bombardeado Buenos Aires. Pero supongamos que puede ocurrir. Pero esta circunstancia tiene que ser imposible. La palabra imposible es determinante para la circunstancia excepcional. Es imposible, algo que no se puede lograr, que es
seguir el trámite ordinario previsto por esta Constitución para la sanción de la ley. ¿Qué otra? ¿A quién se le ocurre alguna? Profe, ¿no sería también para darle una dinámica a la hora de poder obtener un decreto? Me refiero a la cuestión de inmediatez, por una situación de que se necesita lo antes posible y no se puede esperar el proceso correspondiente que dicta la Constitución. Por eso puede estar esta posibilidad. Podría ser una circunstancia excepcional. Hay que resolverlo hoy a la tarde, porque el otro país necesita, tenemos que firmar un tratado y necesitamos la aprobación, o una ley que establezca una emergencia sanitaria y tenemos que hacerlo hoy a la tarde, porque tenemos que salir a comprar medicamentos al mercado externo y no tenemos la ley que haga la corrección presupuestaria, entonces con el DNU yo corrijo eso. Por ejemplo, algún Por ejemplo, a ver, puede desastre ser. climático, en una No, el inundación. desastre climático no es excepcional, el desastre climático ya es habitual. Bueno, una cuestión que necesita inmediatez, o por ejemplo, a ver, recuerdo, no sé si puede dar el contexto, ¿no? Pero los levantamientos, carapintadas o esos intentos de golpes de Estado que hubo en la democracia, que se necesita algún decreto del Congreso o desde el Poder Ejecutivo para poder obtener una situación más rápida para resolverlo. Ocurrieron antes de la reforma del 94. Mirá qué respuesta te doy. Ocurrieron ¿No antes. dijo que los DNU vienen desde hace 150 años? Sí, pero la constitucionalización no. Aparecen en la Constitución a partir del 94. Antes existían, de hecho, bueno, puede ser una conmoción interior. Puede ser una conmoción interior que se necesita el establecimiento del estado de sitio por conmoción interior y el Congreso no está en receso, está en funciones, pero convocarlo llevaría 48, 72 horas porque los legisladores tienen que ver. Bueno, podría ser. La intervención a una provincia, como fue el caso de Corrientes, podría ser otro ejemplo. Fue en diciembre o en enero. Ahí es una facultad. Ahí lo hizo el presidente dentro de sus facultades propias. A ver, Renata. No, lo que yo estaba pensando también eran casos de conmoción interior, como por ejemplo una crisis económica o algo que sea como muy urgente así. Qué sé yo, o sea, sé que no tiene nada que ver con nuestro país, pero cuando cayó la bolsa en Wall Street, que o sea, fue así del día, de la noche a la mañana y que fue un clima de crisis generalizado, quizá en esas No, situaciones. pero fíjense los ejemplos que están poniendo. Yo sé. No, fíjense los ejemplos. Esto es lo que pasa en la Argentina habitualmente. Una circunstancia, digamos, lo que tiene que ser es excepción. El decreto se justifica cuando el Congreso no puede funcionar. Que caiga la bolsa, el Congreso se puede reunir igual. Después, si no hay voluntad política, es otra cosa. Yo me imagino que un avión se estrelle contra el Congreso y mate al 80% de los legisladores. Bueno, esa podría ser una circunstancia excepcional. ¿Algún avión se ha caído en los últimos 100 años en el Congreso? Una inundación que se inunde, 3 metros de agua en Buenos Aires, se ahogan todos. ¿Ha pasado últimamente? Bueno, en La Plata hubo 2 metros de agua no hace tanto. Pero en el Congreso no. Estoy hablando de los DNU nuestros. Es muy difícil que me convenzan de que hay circunstancias, pero que no ocurrieron en la Argentina. Puede haber 2 metros de agua, pero no ocurre. Puede caerse un avión, pero no ocurre. Un paro de aviones que haga que los legisladores no puedan volver de sus provincias, se suben al auto. Se suben al colectivo. Tardarán 3 días, pero el Congreso se puede reunir. Entonces, por ejemplo, la de conmoción exterior que yo dije podría ser un ejemplo si, por ejemplo, se bombardeara el Congreso. Pero bueno, Cosa que no sucedió en Argentina, pero no pasa. ¿Pasó alguna vez? por eso, cosa que no sucedió en Argentina, pero... Pero fíjate que nuestro problema es que todos los días hay un DNU.
Todos los días hay un DNU. Y no tenemos estas cuestiones que ustedes están muy bien diciendo, no las tenemos todos los días. Fíjense las cosas graves que ustedes plantean, que yo los puedo coincidir, pero son cuestiones gravísimas. Algo de esto ha ocurrido. Porque cuando cierran el Congreso, había 3 muertos por día. O 4, u 8. El 19 de marzo, que es más, creo que el 19 de marzo no había muertos todavía por día. Y ahí lo cerraron. Distinto sería varios meses después, cuando había cientos de fallecidos. Pero el Congreso podía reunirse igual, le encontraron la vuelta. A mí no me gustó la vuelta que le encontraron, me parece que las leyes que se sancionaron durante la emergencia con el sistema este de Zoom son absolutamente inconstitucionales, pero es una opinión mía, podría justificarla. El Congreso pudo reunirse presencialmente. Pudo reunirse presencialmente. No hubo decisión política porque van al Teatro Colón y se reúnen 72 senadores en el Teatro Colón. ¿No se pueden juntar? Por supuesto que se pueden juntar. No hubo voluntad. 257 diputados en la cancha de Vélez no entran en el pasto o usando parte de las tribunas. Por favor, no hubo voluntad. Entonces, la Constitución plantea una circunstancia excepcional, pero no una circunstancia excepcional que suba la marea, que haya mucha lluvia, que haya viento. Una circunstancia que impida reunir al Congreso. Una circunstancia excepcional puede ser un hecho de naturaleza, un hecho violento, bueno, pero el tema es si esa circunstancia excepcional hace imposible seguir el trámite ordinario para la formación y sanción de la ley. Eso es lo que hay que buscar. Y yo no encuentro muchas de esas. No encuentro muchas, salvo que un atentado mate a la mitad de los legisladores. Eso sí es excepcional, pero no ocurre tampoco. Vamos, Máximo. Te escuchamos. ¿No se escucha ahí? Más o menos. Dale. Anda al otro. A ver, espera que vuelva. Ahora sí. Dale equipo, Máximo. Me están censurando, profe. A ver, ¿qué ibas a decir? No, pero realmente la pandemia no es una situación excepcional porque continuamente, dadas circunstancias, se dificultaban el poder desarrollar el normal. Bueno, yo creo que puede... Apaga. Puede haber sido excepcional al principio, los primeros días de marzo, o los 19, pero por muy poquitos días. Porque no se sabía, porque no se conocía. Pero se abusó. Igual, hagamos un análisis pre-pandemia. Porque la post-pandemia, bueno, algunos pueden encontrar alguna justificación. Ahora se van a agarrar de la pandemia para todo esto. Yo anoche fui a ver Boca al Silvio, al estadio. Había miles y miles de personas. Es como que desapareció todo. Volvimos a la normalidad y seguramente hoy hay otro DNU, entonces. Sí, pero desapareció la pandemia antes de las elecciones. Claro, es una pandemia electoral. Entre 1853 y 1983, o sea, entre la sanción de la Constitución y el 10 de diciembre de 1983, fecha que asume el presidente Alfonsín en la recuperación de la democracia, o sea, antes del gobierno del presidente Alfonsín, se ha buscado y se han encontrado alrededor de 10
decretos de necesidad de urgencia. En 130 años, 1853, 1983. En los primeros 130 años de vigencia de nuestra Constitución, con todas las interrupciones que tuvo por los golpes militares, se han encontrado en periodos constitucionales alrededor de 10, y algunos están en discusión, decretos de necesidad y urgencia. ¿De qué se trataba? Bueno, el conflicto este de la cefalía con la ausencia de Mitre y la muerte del vicepresidente a cargo, Marcos Paz, la salida del patrón oro, en la época de Pellegrini, cuando la Argentina deja el patrón oro y pasa a la moneda de papel, que generó una cuestión económica terrible. O sea, situaciones excepcionales por la gravedad. No estaba redactado esto. Eran atribuciones que se tomaba el presidente para legislar sobre la emergencia mediante decretos. Asume el presidente Alfonsín, y en el gobierno del presidente Alfonsín también se verifican entre 10 y 12 decretos de necesidad y urgencia, que era, la verdad, fíjense que en 5 años y medio que fue el mandato de Alfonsín, la misma cantidad de decretos de necesidad y urgencia que en los últimos 130 años. La verdad que era muy cuestionado. ¿Y qué tenían que ver estos decretos con materia económica? El plan austral, el plan primavera, emergencias en sistemas jubilatorios, y fue muy cuestionado. El primer gobierno de Menem, bueno, no hay un cálculo exacto, entre 1989 y 1994, que motiva la reforma de la Constitución, más de 250 decretos de necesidad y urgencia. Más de 250 decretos de necesidad y urgencia. Todo se hacía por decreto. Esto genera la necesidad de debatir, se venía debatiendo esto, porque desde el punto de vista doctrinario hay dos posiciones, los que están a favor y los que estamos en contra. Los que estamos en contra decimos, bueno, acá se viola el sistema republicano, porque el Poder Ejecutivo está llevando adelante una atribución propia del Poder Legislativo. Es muy simple. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Los que están a favor, y yo tengo argumentos también para estar a favor, a mí, yo podría defender cualquiera de las dos posiciones, íntimamente me quedo en que no me gusta, pero si tuviera que defender, diría la dinámica actual del ejercicio del poder hace que las decisiones, como bien decía Máximo, se toman de hoy para hoy. El presidente se levanta todas las mañanas, yo me imagino la vida del presidente. El presidente normal se levanta temprano, se pone a caminar en la cinta mientras tiene los 3, 4 televisores de su salón y mira lo que dice TN, América, Crónica, C5N. Y viene el asesor presidencial mientras le da el jugo naranja y el café y le dice, presidente, te está llamando el presidente de Turquía porque Turquía acaba de invadir el país limítrofe y tengo el embajador que está en Turquía que no sabe qué hacer. Y entonces el presidente, mientras sigue caminando en la cinta, 7 y 10 de la mañana, está hablando con un presidente de otro país, con un embajador argentino de otro lado, se está informando de lo que está pasando en el mundo. 7 y media se baja de la cinta, se va a duchar, pobre hombre, que tiene que bañar. 8 y cuarto por ahí, ya está preparado para salir de Olivos a casa de gobierno, ya el helicóptero está en marcha, se sube al helicóptero y ya está hablando por teléfono satelital con el embajador argentino en Washington, que le está diciendo que hay una crisis económica que va a repercutir cuando abra la bolsa en la Argentina 4 horas después, y el tipo está volando y llega a la casa de gobierno. Y esa es la vida del presidente. Y por ahí en el medio de todo esto tiene que tomar decisiones. Y algunas de estas decisiones tienen que hacerse por ley. Entonces le dice al secretario de ley técnico, che, prepárame 2 proyectos de ley que vamos a mandarlo al Congreso, porque tenemos que solucionar este problema. Y el secretario le dice, está bien, presidente, pero el Congreso va a tardar 2 o 3 meses. Rápido. Si viene rápido, 2 meses. Y el presidente dice, pero yo esto lo tengo que solucionar mañana. No puedo esperar 2 meses. Y ahí viene
alguna justificación, que a mí no me convence del todo. Porque el Congreso, la ley en términos generales, se sigue votando hoy igual a cómo se votaba hace 250 años, cuando se inventan las repúblicas. El procedimiento de formación y sanción de la ley es el mismo. Entra en una cámara, se vota, va a la otra, le puede hacer modificaciones, vuelve a la primera, las acepta, las rechaza, vuelve a la segunda. Después de varios idas y vueltas legislativos, se aprueba la ley, va al presidente, la puede vetar, vuelve, o la puede promulgar y la publica. ¿Cuánto tarda una ley? ¿Cuánto tarda una ley? Un mes y medio. Un pollo nace más rápido, son 21 días. No tenemos una ley pollo. No hay leyes de 21 días en la Argentina. Todas tardan un poco más. Y las decisiones antes, a la fecha de la sanción de la Constitución, las decisiones eran más largas. Porque el mundo era más lento. Porque cuando se sanciona la Constitución de Estados Unidos y la nuestra, ni el telégrafo tenía. Pocos años después llega. Los viajes eran en barco. No existía la radio, la televisión, los teléfonos. Hoy la comunicación hace que el presidente a las 7:15 de la mañana pueda estar hablando con otro presidente en la otra punta del mundo. Cuando a la fecha de sanción de la Constitución, para que esto ocurriera, podían pasar meses mandándose cartas. Entonces, esto genera que la decisión se tome inmediatamente y que el Congreso ha ido perdiendo por su lentitud, que es justificable, ha ido perdiendo atribuciones. Fíjense que en este inciso solamente se marcan 4 atribuciones que el presidente no podría avanzar, que alguno le dice, esa es la reserva legal, eso es lo último que le queda al Congreso. La última frontera, la última línea de defensa del Congreso, que es normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Se protege la materia penal, o sea que el presidente ya no podría avanzar en materia penal, en materia electoral. Se protege la libertad de las personas, el ejercicio de los derechos políticos, el derecho de propiedad en materia tributaria. Pero, ¿puede el presidente reformar el Código Civil por un decreto de necesidad de urgencia? Sí. ¿Puede reformar las leyes laborales? Sí. ¿La estructura organizativa del Estado? Sí. Todo puede hacer, menos traspasar esta barrera, esta frontera que estableció el constituyente en materia penal, tributaria, electoral o régimen de los partidos políticos. Entonces, si queremos justificarlos, vamos a encontrarle justificación. Bueno, vino la reforma del 94, se estableció este procedimiento, y vino el segundo gobierno del presidente Menem, y siguió haciendo los mismos decretos, muchos más. Y después vino de la Rúa y siguió haciendo muchos decretos. Y después vino los gobiernos de la intervención de Duhalde en la emergencia y siguieron con los DNU. Y vino en el 2003 el presidente Kirchner y siguió con los DNU. Y hoy siguen con los DNU. Lo que vamos a ver, a partir del lunes que viene, porque ya estamos dejando, es cómo se convalidan. Entonces, en materia doctrinaria hay 2 posiciones a favor o en contra. La mayoría podemos estar conceptualmente en contra, pero no negamos la realidad. En materia de antecedentes, la Argentina tiene una larga historia de decretos de necesidad y urgencia, lesionando permanentemente las atribuciones del Congreso. En materia jurisprudencial, hay un caso emblemático que se da en 1990, 1991, que es el caso Peralta. Ustedes lo van a encontrar en los libros como el caso Peralta. El caso Peralta se da en plena crisis económica del primer gobierno del presidente Menem, donde Menem y su ministro de Economía, Herman González, establecen lo que pasó a llamar, pregúntenle
a sus padres el ahorro forzoso. El famoso ahorro forzoso, que los que tenían plazos fijos se los quedó el Estado y les devolvió unos papelitos a cobrar en el tiempo con intereses. El Estado se quedó con los ahorros y se plantea una cuestión por un decreto de necesidad de urgencia. Se plantea una cuestión judicial conflictiva porque Peralta y cientos de tipos más le inician una acción al gobierno federal por lesión del derecho de la propiedad. Y la Corte, cuando esto llega a la Corte en el 91, 92, la Corte falla a favor del gobierno. ¿Qué dice la Corte? Que no lesionaba el derecho de propiedad porque el gobierno iba a devolver los ahorros incautados con la actualización por la depreciación monetaria más los intereses, o sea que los que pudieron aguantarlo ganaron plata. Yo tenía un plazo fijo muy chiquitito en ese momento, y como todo en la Argentina, a los 2 meses aparece el mercado negro de plazo fijo, a mí me dan unos bonos, unos papelitos, con unos tickets, que eran en ese momento, no había otra cosa, eran así, se cortaban y se canjeaban, y siempre aparecieron los que lo compraban más barato, entonces yo le cedí mis derechos porque necesitaba plata. Yo le cedí mis derechos sobre el plazo fijo y el tipo lo fue cobrando en sucesivos devoluciones, y los que aguantaron y los que especularon ganaron. Pero bueno, entonces, ¿qué dice Peralta? ¿Qué dice la Corte en el caso Peralta con respecto a los decretos de necesidad de urgencia? No dice que son inconstitucionales. De alguna manera los constitucionaliza, pero le pone condiciones. ¿Cuál es la condición? Que frente a la emergencia, dice la Corte, el presidente puede avanzar en medidas de carácter legislativo transitorias, pero que deben ser, esto dice la Corte, deben ser convalidadas posteriormente por el Congreso. Entonces, en el caso Peralta, que es previo a la reforma de la Constitución en 1994, ya la Corte venía diciendo que admite que en la emergencia el presidente puede emitir disposiciones de carácter legislativo, las que deben ser convalidadas en un plazo razonable por el Congreso de la Nación. Este esquema del caso Peralta es el que se introduce en el inciso 3, en la forma de convalidación. Bueno, vamos a ir dejando acá y vamos a seguir el lunes. Vayan avanzando con los trabajos. Yo hoy o mañana, o hoy en un rato, donde pueda, les voy a pasar mi mail personal para que ustedes me envíen los trabajos al mail personal. ¿Preguntas, dudas? No, bueno, que tengan una buena semana. Nos vemos el lunes. Chao.